Hola, ediadores. Soy Miriam y hoy os voy a enseñar a hacer unos chupeteros como estos. Los podéis hacer con nombre o sin nombre, como prefiráis. Yo utilizo cuentas de silicona para bebé, pero los podéis hacer con otras piezas si preferís. Es muy fácil de hacer, os lo voy a enseñar ahora mismo. Para empezar a hacer un chupetero con nombre, yo lo primero que hago es coger la pinza. Yo suelo usar todas las piezas de estas que son de silicona para bebés, incluida la pinza. Las pinzas de chupetero ya sabéis que son estas, que son como de seguridad. Entonces preparo la pinza. Yo tengo a juego con esta pinza tan mona de koala, tengo esta pieza que la pondré en el otro extremo, cerca del final. Y luego preparo el nombre. En este caso va a ser para una niña que se llama Sofía. Así que preparo las cuentas con el nombre. Y luego preparo las piezas intercuentas. Las piezas intercuentas suelen ser estas piezas que son así más planitas. Pueden ser estas o en otros casos las hay con formas, como por ejemplo estas que son planas pero tienen forma de estrellita. Yo en este caso voy a usar estas. Aunque es para una niña, no les gustan solo los rosas, así que voy a usar rosa, voy a usar morado y voy a usar también turquesa. Y voy a repetir los colores en orden. Aquí iría un rosa y al comienzo un turquesa. Y luego voy a rellenar un poco hacia cada lado. Aquí por ejemplo al lado pondríamos unas... Ahora es cuestión de ir alternando los colores y de ir alternando los tamaños. Por ejemplo aquí una bola más grande blanca. Luego podemos poner una bola más chiquitita rosa. O mejor que esta blanca voy a poner una morada. Y luego voy a poner esta grande rosa o esta grande blanca, perdón, y luego pondré por ejemplo esta, el koalita, y después del koalita tiene que ir una pieza en la que hacer el nudo, que va a ser esta. Y en el otro lado voy a poner esta, luego voy a poner la pieza blanca, luego voy a poner una estrellita, luego voy a poner esta, luego esta y luego esta, por ejemplo. El asunto es confeccionarnos en la mesa una disposición que nos guste. No me está acabando de llamar. Esta la voy a cambiar. Así me gusta más. Bueno, asunto. Después miramos más o menos la distancia y cogemos cola de ratón y vamos a coger en exceso, que sobre, a ver, no lo estáis viendo, pero estoy midiendo hasta aquí, y luego que sobre por lo menos un trozo así, si no un poco más, ¿vale? Entonces, y luego el doble. A ver si me he explicado bien. He medido desde aquí, se me ha caído una bolita aquí abajo. Está aquí. Desde aquí hasta el final y luego otro trozo. Vale. Y ahora para pasar las piezas por aquí en medio
lo que vamos a usar va a ser un alambre fino. También nos valen los alambres de cerrar el pan Bimbo. Si le quitamos la parte de plástico, esa parte de dentro nos sirve. Entonces, cogemos este alambre, lo doblamos en dos con nuestra cola de ratón en el medio y entonces ya lo podemos pasar perfectamente por el medio de las piezas. Y como las tenemos colocadas, las vamos a pasar todas en orden, muy fácilmente. Quiero darte las gracias por seguir ahí y también pedirte que si te gusta lo que estás viendo, le des al dedito arriba, por favor. Vale, y cuando ya tenemos todas las piezas pasadas, se trata de sujetarlo aquí. Para sujetarlo aquí simplemente lo pasamos y ahora pasamos todas las piezas por el hueco. Nos deshacemos de esto, que ya no nos hace falta, y lo apretamos bien y traemos todas las piezas hasta aquí, hasta el borde. Vale, ya estaría montado nuestro chupetero. Solo nos queda rematarlo por aquí y hacerle el agujero para poner luego el chupete. Para eso, ¿cómo hacemos? A ver, lo que solemos hacer es coger la medida de los 4 dedos, más o menos. Por eso os decía que tenéis que dejar un poco de margen a la hora de cortar el hilo. Vale. Primero, para asegurar mejor, vamos a sacar uno de aquí. Y vamos a hacer un nudo con la última bola. Un nudo doble. Y ahora lo que os decía de la medida. Y hacemos aquí un nudo. Lo vamos a hacer con este porque el otro es muy corto y además solo necesitamos hacerlo con uno. Tengo un nudo hecho. Entonces, ¿qué hago ahora para asegurarlo? Pues voy a pasar el hilo por debajo del hilo anterior. Este es el otro hilo y lo paso por aquí debajo. Y hago otro par de nudos aquí. Y ya está. De este modo, aquí queda un hueco suficiente como para hacer lo mismo que hemos hecho aquí. Aquí se le puede hacer con el chupete y esto queda sujeto aquí. ¿Qué nos queda? Rematar aquí. Para rematar aquí, lo cortamos. Y como es cola de ratón, lo único que tenemos que hacer es ahora con un mechero quemar los bordes y pegarlos ahí. Aseguraros de pegar bien las puntas al resto del nudo para que no se suelte, ¿vale? Y ya estaría. Y de esta manera podéis hacer los chupeteros que queráis, con nombre como este o sin nombre como este otro. Este otro está hecho con una pinza de madera y tiene algunas piezas de madera y tiene otras piezas forradas de ganchillo, pero el resto de piezas son también de silicona de silicona de esta de bebé. Y como veis no tiene el nombre, pero tiene también estas interpiezas. Este yo lo vería como más para niño, pero bueno, cada uno. Y tiene también su lazada para coger el chupete. Si un niño no usa chupete, también le puede servir pues para poner un juguete que le guste o cualquier otra cosa. Y de esta forma tan fácil podéis tener un chupetero para vuestro retoño o para regalar. Siempre son un regalo muy socorrido para las futuras mamás y papás. Espero que os gusten y les saquéis mucho partido. ¡Hasta pronto, ideadores!